El otro día yo fui a comprar una bicicleta a un negocio grande y cuando salí de la tienda, el vendedor corrió tras mí y me dio un libro. Y yo le dije qué era y me dijo, señor, este es el libro que es el manual de la bicicleta. Y yo le dije muchas gracias y me fui con él. Cuando llegué a la casa abrí el libro, que era un manual, lógicamente, y estaba el punto número 1, el punto número 2, el punto número 3, el punto número 4. Y lógicamente lo que quería decir ese libro era nada más ni nada menos que con ese librito yo iba a aprender a que la bicicleta caminara mejor y anduviera mejor. Y entonces, lógicamente, gracias a ese libro pude realmente disfrutar la bicicleta. Ahora, yo me puse a pensar en otra cosa. Me puse a pensar que cuando nosotros nacemos como seres humanos somos pequeños bebés. Y entonces la enfermera nos pone allí junto con un montón de otros bebés en una sala y viene la madre y entonces le entrega el bebé de la madre se lo lleva y que Dios le ayude porque de ahí en adelante ella solita como madre heroica va a tratar de criar a su hijito o a su hijita. Y yo me puse a pensar, ¿por qué cuando a una madre le dan un bebé no le dan un librito que sea un manual en el cual le expliquen cómo tiene que hacer la madre para alimentar, para sanar, para cuidar, para criar a ese bebé? Y fue recién muchos años después cuando yo acepté a Jesucristo y alguien me regaló este libro maravilloso que se llama La Sagrada Biblia y pude empezar a masticar prácticamente la palabra de Dios, que yo me di cuenta que este libro es el manual para vivir que nosotros los seres humanos tenemos. No se lo dan a la madre cuando somos unos pequeñitos, pero nosotros después con el libre albedrío que Dios nos da, esa libertad de poder elegir, podemos elegir abrirle el corazón a Jesucristo, dejar que entre en nuestros cuerpos e indudablemente que junto con Jesucristo va a aparecer este libro en nuestra vida que es la Biblia. Y allí, palabra por palabra, nosotros vamos a enseñarnos a nosotros mismos cómo caminar y cómo comportarnos en esta vida. Por lo tanto, a la Sagrada Biblia yo le llamo mi manual para vivir. Nosotros tenemos esta Biblia por la gracia de Dios. Y todo lo que se refiere a la cristianidad, desde el Nuevo hasta el Viejo Testamento, desde Pablo hasta Abraham, hasta Pedro, hasta el Mar Rojo que se abrió en dos, todo es debido a la gracia de Dios. Y muchas veces vamos a la iglesia, estamos en grupos cristianos, tenemos reuniones cristianas y hablamos tanto de Dios, de Jesucristo y a veces del Espíritu Santo, pero es muy raro y yo trato de recordar todas las iglesias y todos los grupos que he estado y todos los ministerios que tengo. Y no muchos cristianos hablan de la gracia de Dios. Y no nos damos cuenta que si estamos aquí conversando y escuchando, y si tenemos este maravilloso libro llamado la Biblia, y si Jesucristo murió en la cruz y resucitó, todo fue por la gracia de Dios. Y tendríamos que acordarnos un poquito más de la gracia de Dios. Y en este libro maravilloso de la Biblia voy a leer un verso que dice, por gracia sos salvo. Es decir, por gracia de Dios somos salvos, por medio de la
fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don que Dios nos da para que ninguno de nosotros pueda enorgullecerse o gloriarse. Vamos a analizar este pequeño verso y eso va a ser todo por hoy. Por gracia sos salvo. Sí, lógicamente nosotros sabemos que somos salvos gracias a la sangre, el sufrimiento y el sacrificio de Jesucristo. Todos sabemos. Pero eso sucedió porque Dios tuvo gracia con nosotros. No se olviden que Dios dejó de hablarle a los seres humanos 400 años. Hizo un silencio profundo desde el libro de Malaquías del Viejo Testamento hasta el nuevo libro de Mateos en el Nuevo Testamento. Pasaron 400 años. ¿Ustedes saben lo que son 400 años? Es decir, pasaron de generación en generación en generación y Dios estuvo con un silencio absoluto, ni una sola palabra. Entonces, cuando mandó a su hijo primogénito a que muriera sacrificado por nosotros, por gracia es que fuimos salvos. Fuimos salvos por Jesucristo, pero fuimos salvos por la gracia que Dios tuvo en nosotros, que miró hacia abajo, vio a sus hijitos matando corderos y otros animalitos para que pagaran los pecados de ellos y dijo: de una vez por todas va a haber una sola sangre que pague por todos los pecados del mundo y ese será mi hijo. Y a su hijo Jesucristo mandó y envió a la tierra para que se hiciera hombre, pero todo eso fue por la gracia de nuestro Dios divino. Y dice, fuiste salvo por la gracia por medio de la fe. Es decir, nosotros no caminamos por vista, no es por tocar, sino por fe. Y porque creemos en Jesucristo, que nosotros somos salvos. Pero dice que nosotros somos salvos por medio de la fe. Y Dios dice en la Biblia que le ha dado a cada uno y todos nosotros una medida de fe de acuerdo a cada uno de nosotros. Así que ni siquiera la fe la podemos reclamar como algo nuestro, como un recurso intelectual o físico nuestro, sino que la fe fue dada por la gracia de Dios. Y esto, dice Dios, es para que ustedes no se gloríen, ni se enaltezcan a ustedes mismos, porque si por fe fueron salvos y esa fe se las he dado yo como la gracia mía que es infinita, ustedes no pueden tomar, como se dice, mérito o como se dice aquí, crédito por algo que yo les di a ustedes por gracia. Entonces, aquí sacamos en conclusión, en pocas cosas, que todavía hay muchos cristianos que indudablemente saben que son salvos por la fe en Jesucristo y en su resurrección, pero hay no muchos, vamos a decir, que no saben que todo, el universo, el cosmos, tu corazón, tu alma, tu brazo, los árboles maravillosos que están atrás mío, mi voz, este teléfono que está llevando por tecnología a todos lados la imagen, todo ha sido conseguido por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios se creó el universo. Y por la gracia de Dios el Espíritu separó las aguas
que tenían a la tierra escondida, y se hizo la luz en la tierra. Y por la gracia de Dios, vamos a terminar, tú, el vecino, la vecina, el taximetrista, don Juan y doña Ramona y yo somos salvos. Somos salvos por la sangre de Jesucristo, pero la sangre de Jesucristo fue un regalo, que eso es lo que significa la palabra gracia. Gracia representa ofrecer o regalar, y eso es lo que Dios hizo para que nosotros fuéramos salvos.